Bueno, el TEPT, ¿qué es eso? Sé que hay unos cuantos psicólogos en la sala y tengo que pedir que lo definan porque tampoco sería la... Venga, tú, dilo. El TEPT es trastorno de estrés postraumático. Los psicólogos, además de estar nosotros peor que los pacientes, tenemos una serie de características y una de ellas es que se nos gusta poner nombres a las cosas. La diferencia entre Dios y un psicólogo es que Dios sabe que él no es psicólogo, pero a nosotros nos encanta hacer como de creadores y etiquetar las cosas. Y tenemos un libro que es el DSM, del que ahora hablaremos, que es el Diagnostic and Statistical Manual, que más o menos viene a decir como una recopilación de si tiene esto, esto, esto y lo otro, estás loco perdido. Si tiene aquello, aquello, creo, es un deprimido. Si no sé qué, un neurótico. Ahora se está revisando. Y hay una corriente muy interesante dentro del mundo de la psicología que dice que este tipo de etiquetas sirven solamente para comunicarnos entre psicólogos. Es decir, en vez de decirle a alguien, mira, esta persona tiene una situación que ha perdido el 7% de su masa muscular, tiene problemas de hipersonia por las mañanas, de insomnio por las noches, el estado emocional lo tiene muy lábil, lleva así 2 meses, decimos, tiene un episodio de depresión mayor. Es decir, sirven para saber de qué estamos hablando. No para clasificar a la gente y decirle, tú eres un depresivo y te morirás con la etiqueta. No va por eso. Bien. Cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, lo que estamos diciendo es que hay una serie de situaciones que desencadenan una serie de consecuencias. Y que esas consecuencias, si las podemos describir, nos permiten entenderlas. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? ¿Conocéis al... Este ya se murió. Este era el reverendo de la iglesia de Westboro. ¿Sabéis que en Estados Unidos inventan iglesias? Entonces a la gente se le aparece un santo, encuentran un libro, se montan su propia iglesia y su cadena de televisión. Es como aquí, pero un poco mejor organizado, porque ellos, ya sabéis que los yankees para esto se le ocurre mucho, ¿no? Entonces este señor iba siempre a las manifestaciones. De hecho es muy curioso porque iba, cuando moría algún, era tremendo, iba, cuando moría algún soldado en alguna de las guerras de estas que Estados Unidos sabéis que participan de unas cuantas, pues él iba al funeral diciendo que había muerto por culpa de que en Estados Unidos se respetaba mucho a los homosexuales. Iba siempre con los cartelitos estos que decían Dios odia a los maricones, cuando muere un maricón, Dios se ríe. Y nosotros que somos estupendos nos manifestamos enfrente diciendo si Dios odia a los maricones porque somos todos tan monos. Cosa que me parecía muy sensata. Hemos crecido en un ambiente homófobo. Los que tienen ahora 20, 25 años lo tienen bastante mejor que los que tenemos 35 para arriba. Y los que tienen 35 para arriba han vivido situaciones como esta o peores. Muchísimo peores. Luego hablaremos del tema. Teniendo en cuenta que hemos crecido en unos ambientes así, es para plantearse si uno está bien, mal o como está. ¿Qué es un trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático, la primera parte será un poquito técnica, ya lo digo. Luego será un poquito más divertida y entretenida. Se refiere a un cuadro de síntomas que tienen que ver con el hecho de haber vivido acontecimientos traumatizantes. Y un evento traumatizante es un evento que desencadena una reacción emocional tan inmensa que no puedes gestionarla adecuadamente. Te resulta muy difícil de gestionar y provoca esa incapacidad para gestionar tanta ansiedad, provoca una serie de consecuencias posteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien. ¿Qué tiene que haber sucedido para que alguien desarrolle este tipo de trastorno? Uno, que haya experimentado, presenciado o que le hayan explicado un acontecimiento caracterizado por muertes o amenaza para la integridad física. Y dos, que haya respondido con estas características: temor, desesperanza u horror intensos. Un amigo, una vez, hacíamos unas reuniones que hacemos todos los meses y tal, estábamos hablando de la homofobia interiorizada. Y entonces él me decía, era un tío pues el típico así masculino, muy deportista, que pasaba muy desapercibido y tal, ¿no? Y él contaba que a él nunca le habían pegado en el colegio, jamás, jamás. Dice, yo de hecho daba el pego y estaba con los chulillos de la clase, todo el rollo. Pero había un chico en la clase que era muy afeminado, y todos los días le metían una paliza por ser maricón. Si yo estaba, y me contaba, yo estaba absolutamente aterrado de que eso me sucediera a mí. Dice, y estoy viviendo las secuelas, yo, por haber visto cómo maltrataban a este chico, porque yo podía identificarme con lo que le pasaba a él.
Yo me libraba mientras estuviera armonizado, pero mi terror era, y cuando se sepa, me va a pasar lo mismo. Entonces tú puedes tener estrés postraumático sin necesidad de que las agresiones te hayan sucedido a ti, sino habiendo visto cómo le suceden a otros, con los que tú te identificas, porque les ocurren esas agresiones por la característica que compartes con él. ¿Hasta aquí se entiende? Vamos a hacer un test. Vamos a ver esas imágenes. ¿Habéis estado en alguna parecida? ¿Alguna parecida? La primera es el chico que llega, abre su taquilla y se encuentra un insulto. Dice, maricón, chúpamela. Bueno, el chúpamela tiene una falta de ortografía, ¿eh? Pero se entiende. Tipo, llegabas al colegio y habían dejado una notita en la pizarra, o te escriben algo en el muro, te escriben un cartel. La otra es una agresión. Las dos, el del banco y el de la pancarta, son agresiones a activistas LGTB. La de arriba es una persona que va a una manifestación y le metieron una paliza por ir a la manifestación. La de abajo también, como estáis viendo. Y el otro, la que nos queda, es la típica escena del acosado al que están golpeando, que no sabe ni cómo defenderse y que está solo absolutamente. ¿Sí? ¿A alguien le ha sucedido que ha visto esto y le ha provocado algún tipo de movimiento interno? Sí, claro. Yo bebo agua, que esto... Vale. Pues es normal, absolutamente, evidentemente, que nos ocurra este removerse cosas, porque todos nos podemos identificar en un grado con lo que hemos visto en esas imágenes. ¿Cuáles serían las huellas que dejaría el estrés postraumático? Sobre todo, yo me centro en las que están marcadas en color naranja. Ese profundo malestar psicológico, veis ahí, que se experimenta cuando estamos delante de situaciones que se parecen a aquellas que hemos vivido. ¿Sabéis aquello de voy por la calle, voy tranquilo, pero a lo que veo un banquito con 4 niñatos sentados allí, cambio de acera o intento evitarlos porque da mucho miedo pasar por delante de ellos? Yo lo he escuchado cientos de veces a la consulta. Aquí le pasa a alguien, con que haga así con la cabeza es suficiente. Ya, ¿veréis? Vale. Aquello de tengo miedo, de que se sepa homosexual, que soy homosexual, perdón, porque entonces resulta que me van a agredir, se van a meter conmigo. Eso tiene que ver con esto de aquí. La respuesta fisiológica es... Me da el... Veo los 4 chulos por la calle, yo ya me pongo en guardia, veo la pareja de extranjeros, que yo los supongo homófobos, no sé nada de ellos, pero yo los supongo homófobos, y cuando los voy a cruzar con ellos me da cosa, no vaya a ser que se metan conmigo. A eso se refieren estas características. Vale. Luego hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la evitación, en las que no me voy a detener demasiado porque no me quiero enrollar y luego las voy a explicar mejor. Esta es la parte técnica, pero luego la vamos a explicar de una manera distinta y yo creo que más entendida. Pero básicamente hay unas, como estas que está señalada en el punto 7º, que son importantísimas, y es el tema de la restricción de la vida afectiva, la anestesia emocional, de mucha gente que siente dificultad para vincularse efectivamente con otros porque siente como si no tuviera la capacidad de sentir afectos hacia los que le rodean. Eso es algo muy típico de gente que ha pasado por estrés postraumático. Y otra cosa que es muy típico de gente que está pasando por estrés postraumático es el hecho de sentir disociado, eso estaba en el anterior, sentir disociación, como si eso hubiera sucedido a otra persona. Yo el otro día estaba en consulta, cuando uno estaba de vacaciones, estaba en consulta con un chico, y entonces el chico, que tenía todas las características del estrés postraumático, mucha ansiedad, problema para relacionarse, dificultad para vincularse efectivamente, me decía que le habían pegado a lo normal, en el colegio, en el instituto, todos los días, pero como es lo normal, ¿no? Y era como, maricón, no es normal que te peguen, tío. Y esa cosa de, lo he vivido de una forma tan frecuente, me ha ocurrido de una forma tan inevitable, que se da por hecho y considero que es normal esto de vivir las agresiones. A eso se refiere la disociación. Vivirlo como si hubiera pasado a otra persona, como si fuera una película. ¿Bien? Vale. Estos serían
En principio, esto es una distribución de personas que han vivido traumas, si tienen secuelas, no tienen secuelas, si la han superado, no la han superado, que en principio será como 25% cada casilla, pero que no tiene que ver con esto. Dale, dale. Aquí quería llegar yo. Si os fijáis, igual la cifra es un poquito exagerada, pero no demasiado exagerada, y luego a lo largo de la sesión vamos a ir viendo si encaja o no encaja. Personas que no tengan ningún tipo de secuelas, gays, que no tengan ningún tipo de secuelas en absoluto relacionadas con haber sido abusados, insultados, agredidos o haberse sentido amenazados en sus momentos más tempranos, a lo mejor hay un 5%. Gente que de forma natural lo haya superado, lo tenga todo atrás y todo aquello, un 10%. Pero hay gente que le ha quedado algún tipo de secuela y que aún tiene que trabajárselas para poder convivir con ellas, el porcentaje es altísimo. Quizá a vosotros os parezca que esa es una afirmación un poquito temeraria, y yo puedo entender que así lo sea. En la siguiente sección, cuando explique cómo nos afecta, creo que nos vamos a empezar a ver más identificados, y entenderemos por qué pongo una cifra tan alta ahí. El trastorno de estrés postraumático está mucho más acusado en hombres gays de mayor edad. Cuanto más edad, más estrés postraumático, porque han vivido situaciones mucho peores que las de los jóvenes. Y sobre todo también en gays que proceden de contextos mucho más conservadores. Aquí es donde se da el trastorno más grande. Veamos las secuelas del trastorno de estrés postraumático en hombres gay. ¿Alguien conoce esta curva? Esta curva representa la ley de Yerkes-Dodson. La ley de Yerkes-Dodson lo que viene a decirnos, relaciona el rendimiento en cualquier tarea con la activación que estamos experimentando. Si tienes una cero activación, tienes un cero rendimiento, lo que te importa una mierda, siempre digo lo mismo. No lo haces. Para conseguir un cierto rendimiento necesitas una cierta activación. Pero el nivel máximo de rendimiento no lo vas a conseguir con el máximo de activación, sino con niveles medios, medios altos. Porque si pasas de determinado nivel de activación, empiezas a bloquearte. Empiezas a experimentar signos que si siguen aumentando, llegan al cero rendimiento, llegan al síndrome del quemado, la persona que ya es incapaz de hacer absolutamente nada. Muchos de nosotros nos encontramos en niveles altos de ansiedad, y esos niveles altos de ansiedad dificultan el rendimiento en muchas tareas. Razonamiento, toma de decisiones, inteligencia emocional. Estamos muy bloqueados a niveles afectivos, pero también a niveles intelectuales, lógicos. Nos cuesta a veces incluso pensar, aquí como una nube. Y mucha gente se siente especialmente cansada. Muy cansada, muy agotada, está siempre muy estresada, cualquier cosa. Además, le provoca unas hiperreacciones. Lo que pasa es que esto lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Lo que vengo a decir con esto es que cuando una persona empieza a hacer cosas, y luego lo explicaré mejor, para reducir sus niveles de ansiedad, el rendimiento en cualquiera de sus tareas mejora muchísimo. En cualquier cosa que haga, mejora muchísimo. Incluso la forma en que pensamos, mejora muchísimo. Una de las características donde más se nota el nivel alto de ansiedad, y este libro habla profundamente de todo ello, Cruise Control, que es un libro que habla de la adicción al sexo en hombres gays, y desarrolla ampliamente esto que voy a explicar aquí. Cuando tenemos la ansiedad alta, podemos intentar trabajarla para reducirla de diferentes maneras. Hay unas que son muy eficaces, que funcionan muy bien al medio o largo plazo, pero que no son nada inmediatas. Por ejemplo, el deporte funciona de putísima madre. El yoga funciona de la hostia. Pero el primer día que tú te pones a hacer yoga, estás sentado en el cojín pensando que no has comprado el pollo, que la que cenas tú esta noche, veas tú el jefe, no sé cuánto, y tal y cual. Cuando tú llevas 6 meses sentándote en el cojín, entonces ya sí. La mente se te queda en blanco, tú entras en el paraíso del nirvana y todo va fantástico. Pero hasta que no llega ese punto de tanto ensayo y entrenamiento, es difícil conseguir resultados. Es como la primera vez que vas al gimnasio. ¿Cómo terminas el primer día que vas al gimnasio? Muerto, destrozado.
te duele todo, no voy más, esto es una mierda, yo no quiero ser como los del circo que van todos musculados, esto lo hemos dicho unos cuantos, ¿eh? Pagué tanto esfuerzo, no sé qué, si luego no consigo resultados, cuando llevas 6 meses, ya el cuerpecillo te lo pide, y dices, ay, ojalá yo voy a correr, que me sienta muy bien, fantástico y estupendo. Porque ya tu cerebro produce las endorfinas y tú ya como que lo notas, ¿no? Ya te has vuelto, como dicen, vicioso del gimnasio, ya que estoy enganchado, ya que tengo que ir, porque te lo ha pedido tu propio cuerpo. Es una estrategia que utilizas para generar tus endorfinas y para generar la forma de relajarte, pero necesitas un entrenamiento. A los primeros meses de las agujetas, qué puto coñazo, que acabo de llegar del trabajo, voy al gimnasio, una mierda, eso lleva su tiempo. ¿Qué sucede? Que hay vías que son mucho más inmediatas. Por ejemplo, la del sexo. Hombre, abres el Grindr, si lo hubiéramos, no lo voy a abrir aquí porque explotaría, entonces, ¿vale? Si abrimos el Grindr, 200 tíos, súper guapos, estupendos, sexo ya, sexo ya, sexo ya. Quedas hecho un polvo y te quedas súper a gusto. ¿O no? Vamos. Vamos. ¿Qué sucede? Y es lo que explica, ese es el mecanismo de adicción, se explica por esta razón, lo que explica el libro de y otros tantos, que esas estrategias que utilizamos, que son súper inmediatas, al final generan más problemas. El tío del Grindr macizo te echa 3 polvos, se va a su casa, regresa allí, y al cuarto de hora, Gabriel, así no vas a encontrar nunca a nadie que merezca la pena, tío. Solo, te veo solo toda tu puta vida. Y ahora me he quedado vacío, en todos los sentidos. O relleno, claro, esto depende de la posición que le pongo, esto ya se sabe, ¿no? Y empiezas a rayarte un huevo, bueno, la cabeza, pero te la rayas un huevo, que no vas a encontrar nunca a nadie que merezca la pena, porque claro, mirando en estos sitios, ¿dónde coño vas a encontrar tu nombre que de verdad te quiera? Y si vas de cruising ya, ni te cuento, si vas a los cuartos oscuros ya, te dices puta, guarra, te dices de todo. Y encima te roban el móvil. Cosas peores han hecho en cuartos oscuros. A ti te lo han contado, ¿no? A ti te lo han contado, a mí también. A mí me robaron un cinturón. ¿Un cinturón te robaron? No sé cómo. Pero es verdad. Porque tú lo llevabas puesto, claro, ya. Mola esto. Pues sí. Resulta que la herramienta que utilizamos para relajarnos, a causa de que nos genera rayaduras de cabeza, problemas, etc., nos provoca más ansiedad. Claro, directamente es una raya, te pegas una fiesta del carajo, te sientas de puta madre y tú vas maravilloso por tu casa. Cuando llevas 2 años, que es la forma en que te diviertes, dices, yo creo que tengo un problema. Yo no sé salir de fiesta sin meterme. Si, yo qué sé, por ejemplo, esta me encanta, lo de la pareja. Me he hecho novio. Es un desastre de tío, pero tengo novio. Y claro, al final resulta que me he echado novio, pero menudo elemento de novio me he echado yo de novio, que me da más problemas que cuando estaba soltero. Ya estoy peor todavía. Pero claro, si yo lo dejo, ¿qué hago yo solo? ¿Quién me va a querer a mí? Yo tengo que tener novio, porque tú eres maricón sin novio, algo tendrás que no te quiere nadie. Total, un puto desastre. Y al final, como decía, la herramienta que tú utilizas para relajarte te genera más ansiedad. Claro, si tú te pones más ansioso, ¿de qué es lo que tiras? De echar un polvo, pero como voy a echar un polvo si es que nunca voy a cambiar yo, porque siempre estoy igual, que soy una puta, que yo debería ir a un psicólogo porque soy adicto al sexo. Y todavía en la consulta me dicen, soy adicto al sexo, y yo me río mucho. No, hombre, no, tú. Y en muchos casos, efectivamente, la situación es esta. Venimos con niveles muy altos de ansiedad, no sabemos cómo gestionarlos, utilizamos una herramienta para gestionarlos, como es el sexo, que finalmente nos provoca más problemas. Luego hablaré de soluciones y volveremos a esta gráfica. Vale, cariño. Aquí es donde empezamos con los problemas técnicos, porque yo tengo un vídeo aquí editado súper chulo que dice que no está disponible el QuickTime, ¿verdad? ¿Ves? No está disponible, entonces tenemos que salirnos. Y es con... vámonos aquí a la carpeta, vamos a ver a Eva H, que nos va a contar algo sobre distorsiones cognitivas con las que muchos os vais a sentir muy identificados. Si ya nos hemos visto antes, tonto, soy yo. Pues fíjate, a mí
optimista. Sé que la vida es complicada, lo sé, no estoy loca, sé que España está bastante mal, que probablemente la cosa irá peor. Es probable además que después de hacer este programa de éxito, pues difícilmente empalmaremos con otro que también lo pete, que lo lógico será que entonces me despidan, que yo no sea capaz de seguir pagando mi hipoteca, que me echen de mi casa, llegue a la ruina, me tenga que ir a vivir debajo de un puente, me vea obligada a robar para vivir, el crimen me lleve a la cárcel, que la cárcel me lleve a la droga me lleve a la sobredosis y la sobredosis me lleve a la muerte. Pero vamos, que soy optimista. Sí, porque mira, ¿para qué vas a ser negativa? ¿Ah? Bastante negatividad tiene ya la vida, que es una mierda. Que hay gente que me dice, vamos a ver, un momento, tú no eres optimista, tú eres pesimista. Y yo les digo, ¿haría esto un pesimista? No lo haría un pesimista, lo haría un idiota, porque hay que distinguir perfectamente entre optimistas e idiotas. Optimistas son los que piensan, me voy a ir con el coche al centro y voy a encontrar un sitio para aparcar. Idiotas son los que además de pensarlo, van. Pues esto de abache. Algún paciente cuando hemos estado en consulta, yo pongo estos vídeos, tengo aquí el ordenador preparado con los vídeos y no sé cuántos, tal y cual. Este y el de tiranosaurio que voy a poner ahora, que mola un mogollón. ¿Qué es esto? ¿Peter Griffin? Más de un paciente me ha dicho, esta tía estaba en mi cabeza, ¡hostia! Eso se llama catastrofizar, ponerte en el peor de los escenarios futuros posibles, por poco probable que sea, catastrofizar. Y es muy característico de personas con niveles muy altos de ansiedad. Muy característico. Otra cosa que es muy característica de los que tenemos niveles altos de ansiedad, que me voy a meter en el hoyo porque si no parece que aquí yo soy estupendo, los demás no, es magnificar las amenazas. Este es el vídeo del tiranosaurio Rex. Yo en consulta, a ver, con mi paciente tengo siempre buen rollo, intento tener buen rollo, ¿no? Entonces, hombre, a lo mejor me está contando un montón de penas y que el jefe le ha dicho, que entonces su hermana y que no sé qué, y que fulanito, porque mi amigo, todos son problemas, todo. Y yo lo miro y le digo, ¿tú has visto el vídeo del tiranosaurio Rex? Y me mira con cara de, ¿y querrás cobrarme encima de todo, hijo puta? Y yo, sí. Entonces yo le digo, mira, te voy a poner un vídeo de una broma japonesa. Son 3 víctimas. Te dejo que veas el primero y hago una pausa. Y luego te explico qué coño tiene que ver el tiranosaurio contigo. Y luego ya, cuando me perdones porque veas que sí que tiene que ver contigo, seguimos viendo el vídeo y te ríes del todo, ¿vale? Sí. Entonces, les pongo el vídeo del tiranosaurio, que aquí tenemos a Juan, que es una maravilla. Cariño. Y os digo que veáis la primera víctima. Es un estudio de televisión, va caminando. Y de repente los japoneses son unos hijos de puta, ¿eh? Buenísimos, pero son unos hijos de puta. Míralo, se me ha encima, es que está... ¿Qué ha pasado? Porque hay otras bromas que se ve el mismo tiranosaurio. Esto es una atracción de un circo que hay, no sé dónde. Y es súper realista, aunque se ven las piernas, si veis las piernas del tío se ven perfectamente. Y hay vídeos en YouTube con el tiranosaurio, los niños jugando con el tiranosaurio, tocándolo, todo eso, ¿no? Y otros que el tiranosaurio va por la calle y ¡hostia puta! Y la gente enseguida se recompone. Este señor, ¿por qué se ha cagado encima? ¿Qué ha sucedido? Esto es lo que yo explico en consulta. El paciente mira con cara de... Encima se me pregunta esto qué coño es. ¿Por qué pensáis? Porque ha visto primero correr a la gente. Bien, no es mi paciente, ¿eh? No se lo sabe, por eso que es un tío listo. Salud, Emilio. Soy de la claca. Es un tío listo.
Ahí está. Luego ya te paso el tema, ¿vale? Pues efectivamente, porque los creadores de la broma han generado un clímax emocional. Imaginad, tú vas por la oficina, ¿no? Del campante. Bueno, tú, fantástico. Me muevo así, ya veréis la tercera víctima, que no es nada comparado con cómo me estoy moviendo yo. Bien. Y entonces tú vas tan tranquilo y de repente ves ¡ah! 3 personas huyendo despavoridas. Tú no sabes de qué coño, pero tiene que ser súper gordo. Pues claro, 3 tías o 3 tíos huyendo, entre 3 no le hacen frente, hostia puta, no sé lo que será, pero gordo tiene que ser. Ya tu cerebro inmediatamente conecta al modo peligro on. Dice, mira, ahí pasa algo muy serio, muy gordo. 3 personas no le pueden hacer frente, por tanto tú tampoco. ¿Qué solución te queda para sobrevivir? El cerebro quiere que sobrevivamos, no que seamos inteligentes, quiere que sobrevivamos. Pues dice, tío, detecta lo que sea, porque es un peligro inmenso, y una vez que lo detectes, corre en dirección contraria, chato, porque si no, te pilla y te mata. Y él ya está preparado, antes de que aparezca el bicho, para seguir huyendo. Pues eso, exactamente eso, le sucede a una persona con estrés postraumático. Tiene tal clímax emocional, está tan acostumbrado a haber vivido situaciones tan desbordantes, que está intentando detectar tiranosaurios por todas partes que vayan. Y cosas que en principio pues tampoco eran para tanto, tú las percibes como enormes amenazas. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cerebro, ya estaba preparada para detectar enormes amenazas. Y te convierte la vida, en lugar de en un sitio lleno de marionetas, en un sitio lleno de tiranosaurios, que te crees tú que estás en Jurassic Park, en la primera parte que era la que metía miedo de verdad, ¿vale? Vamos a ver las 2 últimas víctimas, os reís un rato con ellas y luego continuamos. Fijaros que la chica se va a asustar y se va a esconder, incluso antes de que aparezca el bicho. ¿Veis? Pero ella, como es una tía, se da cuenta pronto y ya empieza a reírse y todo eso, ¿no? Con el tercero, no sé por qué razón, todos mis pacientes se ríen mucho, muchísimo. Sí, es que... Van a gusto por el pasillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, tía! Pierde la peluca, el bolso no lo suelta, se dais cuenta, el bolso no lo suelta. Luego pondré un vídeo que vais a entender por qué el bolso no hay que soltarlo nunca, ¿vale? Y aquí desfasan completamente, el bicho se queda con la peluca, el pobrecito acaba diciendo dame la peluca, un show, ya se ve mal absoluto. La braga, que se la damos todos. Vale. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene niveles muy altos de ansiedad. Que va por la vida detectando amenazas por todas partes. Eso es lo que te llama el jefe. Oye, que mañana a primera hora me gustaría hablar contigo. Me va a despedir, me cago, ahora como coño pago yo que me bache. Como pago la hipoteca, me tiene que ir bajo un puente, voy a robar, ir a la cárcel, me drogaré, todo aquello. Estamos continuamente magnificando las amenazas. Y eso es muy característico de personas con estrés postraumático, con niveles muy altos de ansiedad. Otra cosa que es muy característica de personas con niveles muy altos de ansiedad es desarrollar fobias. Muy característico. Y en el mundo gay hay una fobia que se llama la palma. La nosofobia. Que es la fobia, es decir, el miedo exagerado y irracional a infectarte de una enfermedad. Lo que pasa es que nosotros le tenemos mucho más
pánico o es más fácil que esta nosofobia se desarrolle en relación a las ITS, infecciones de transmisión sexual, y especialmente el VIH. Y te ves gente que te cuenta, teníamos un crónico en el 900 Rosa. 900 Rosa era un servicio de información, llevaba a la gente a preguntar, pues he hecho esto, me puede haber infectado, que no sé qué, te preguntó dónde me puedo hacer la prueba, ese tipo de cosas. Y había uno que estuvo como varios meses llamando porque se había hecho una masturbación mutua con otro y se habían salpicado. Y estaba el hombre paranoiado de que se había infectado VIH o sí o sí. Y es muy característico, personas que ni siquiera han tenido relaciones de riesgo, que han tenido sexo protegido o que la práctica que han realizado no era realmente de riesgo, que estén absolutamente obsesionados con la idea de que se van a infectar o que están infectados de VIH. Es muy característico de nuestra comunidad. Nosofobia relacionada con las con las ITS y en concreto el VIH. ¿Qué creo yo que hay detrás de esto? Uno, el trastorno de estrés postraumático sintomático, es decir, unos niveles muy altos de ansiedad, magnificar las amenazas y eso provoca que desarrollemos fobias con facilidad. Y sobre todo, estar expuesto a mensajes muy contradictorios, gente que te dice una cosa, gente que te dice otra. Tú entras en internet y te puedes encontrar todo tipo de explicaciones, hasta que el preservativo tiene poros y que el VIH se cuela por el preservativo, te lo puedes encontrar todo. Y estar expuesto a mensajes contradictorios hace que la gente no pueda estar segura en absoluto de qué pensar, ¿de acuerdo? Pero luego hay otro tema también que es muy importante que tengamos en cuenta, y es que estamos en el momento en que empieza a notarse de verdad una revolución sexual. Y eso se nota sobre todo en gays, pero cada vez más se nota en heterosexuales. La imagen de arriba es de gays, la imagen de abajo es de una fiesta heterosexual. Bueno, heterosexual, que había tía, vaya, quiero decir, yo qué sé lo que eran, ¿no? Pero en principio, ¿vale? Y es que estamos haciendo una prevención de las ITS en este siglo XXI con técnicas que son del siglo XIX. Os voy a enseñar una cosa que me llamó muchísimo la atención. Dale, dale. ¿Os suena? Algunos hemos visto billetes de 500 pesetas con esta cara, ¿eh? ¿Eh? Gustavo Adolfo Bécquer, muy bien. Poeta súper romántico que escribía las rimas, los suspiros son aire, van al aire, todas esas cosas tan bonitas, y tu pupila azul, esas cosas. Cuando estudiamos Gustavo Adolfo Bécquer en el colegio, ¿recordáis de que nos dijeron que se había muerto? De tuberculosis. ¿Eh? Pues era mentira. Murió sifilítico. Era putero, pero putero. Pero putero. De hecho, él y su hermano publicaban unos dibujos satíricos sobre las reinas Isabel II y todo su corte, y le gustaba ir de putas, una cosa exagerada, cosa que es absolutamente normal y natural. Porque lo normal y natural es que te guste el sexo. ¿Pero qué sucede? Que alguien que escribía cosas tan bonitas, tan románticas y tan bellas como que si las golondrinas vienen a tu balcón, no sé cuántas, no podía morir de sífilis, no podía ser un putero, tenía que ser alguien decente. ¿Y de qué muere la gente decente? De tuberculosis. Y se inventaron sus amigos y los editores la leyenda de que había muerto de tuberculosis. De hecho, su mujer, que tenía hijos antes que estar con él, era la hija del médico que le curaba la sífilis. Hay un documental buenísimo sobre la biografía de Bécquer. Pero se inventaron la historia de que había muerto de tuberculosis porque alguien decente y romántico no podía ser sexual, como si fueran antagónicas unas cosas y las otras. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues en el siglo XXI la gente follamos todos. Nosotros los gays ya hemos descubierto hace tiempo el sexo lúdico, y eso de follar sin más compromiso lo tenemos ya como muy a la mano. Los heteros empiezan a darse cuenta, están usando las aplicaciones, el Badoo echa humo, está fantásticamente bien, porque siempre ha sido así. Bacanal, ¿qué era una bacanal? Pues una fiesta en honor al dios Baco, que la gente iba, bebía y follaba. Pues lo mismo que cualquier festival que hay ahora en Los Monegros y no sé cuántas. La gente va, bebe y folla. Pues ya está. Antes era en honor a Baco y ahora es en honor a Heineken, pero básicamente es lo mismo. Siempre ha sido así. Nos han restringido esa capacidad de sexo lúdico con la religión cristiana, pero siempre ha sido así.
¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues que la gente folla. ¿Por qué? Porque es natural y saludable follar. Fantástico. Porque es accesible. Claro, nosotros no es que seamos más promiscuos, es que lo tenemos más fácil. Los heteros tienen las mismas ganas que nosotros, pero como no paguen, lo tienen a veces un poquito más complicado. Nosotros no. Es normal que una persona quiera experimentar placer, ¿cierto? Con las ITS además tenemos un problema con el condón. Y es que como hasta ahora había sido la única herramienta disponible, se sigue pensando que es la única necesaria, pero realmente hacen falta más herramientas. Es decir, que algo haya sido lo único disponible no lo convierte en lo único necesario. Hace falta más. Vacunas, prevención de otro tipo, cribados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos perfiles de personas y se hacen necesarios diferentes perfiles de modelo preventivo. Las ITS siempre han estado ahí, pero las hemos abordado con contención y estigma porque follar era de gente mala, no de gente romántica. Y tenemos la concepción de que las ITS no tienen, o sea, que son una especie como de cosas morales. Te sucede una ITS porque eres malo. Entonces imaginaros, a mí me gusta hacer bromas siempre con esto, imaginaros la sífilis en un chancro en el huevo izquierdo de cualquiera de nosotros. Allí escondida, porque la sífilis está en el chancro como nosotros en un resort del Caribe, súper bien allí, salpicándose unas a otras y tal y cual, ¿no? Entonces están todas aquí. Y el de este que tiene el chancro va a tener sexo con otro. Entonces la sífilis lo mira, piensa y dice, no, con este no, porque es un chico decente que cree en el amor y a él no podemos infectarlo. Y se quedan ellas contenidas en el chancro. Ah, dice, uy, este sí, este es una guarda, está todo el día en cuartos oscuros, a por él, a por él, a por él. Esto no sucede. Si se da la oportunidad, da igual que tú seas un chico muy responsable que cree en el amor y está buscando casarse con este que te has encontrado, o que te haya follado a 15 antes de este. Es importante que cambiemos nuestros planteamientos. A mí me gusta siempre hacer mucha incidencia en esto, porque seguimos trabajando con formas de ver la salud sexual del siglo XIX. Y ya estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado y es bueno que empecemos a ver la sexualidad como una cosa mucho más natural y plantearnos que las ITS serían como cualquier otra infección que se transmita, no sé, por vía aérea. No me imagino a nadie diciendo, no respires porque hay gripe. Te dirán, bueno, ponte una mascarilla, vacúnate, sobre todo eso, vacúnate. Se hacen esfuerzos en crear vacunas. Sigamos. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué provoca la ansiedad? La ansiedad provoca bloqueo mental, provoca agotamiento, provoca la magnificación de las amenazas, el tiranosaurio, y en muchos casos además provoca la nosofobia, adicciones y distorsiones cognitivas. Esto, ¿cuánto conocemos nosotros que están así? ¿O que le pasa alguna cosa de estas? Alejandro hace así, con cara de conozco unos cuantos, por allí conozco otros cuantos. Vamos viendo que esto es frecuente, gente que tiene adicción al sexo, que está todo el día enganchada al chat, que es el Grindr, gente que tiene estas amenazas, que distorsiona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale. Qué bien. Me siento un poco predicador de esto de los Estados Unidos. ¡Hermanos! ¡Aquí está el peligro! ¡Ay! El micrófono es un coñazo. Estoy muy cansado ya del micrófono. No, pero es que estamos grabando, cielo. Entonces, si aquí el maestro Moisés me dice que no, yo es que no. Yo lo que diga el Moisés va a misa, vamos. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que la homofobia interiorizada. Yo cuando alguien viene a consulta, claro, yo siempre explico lo mismo. Digo, yo no puedo enviarte a ti, al médico, que te hagas un análisis de sangre. Entonces multiplicamos los triglicéridos por el colesterol. Y con el resultado que salga, yo ya sé si tú tienes homofobia interiorizada o no. Es bastante poco realista esta postura. ¿Yo cómo sé que alguien tiene homofobia interiorizada? Pues yo sé que alguien tiene homofobia interiorizada por algo como esto. Esta es una tablita, hay un artículo que se titula "Y que sea auténtico", paréntesis, con autoestima, autoconcepto y asertividad, donde explico la relación que existe entre el cómo tú te ves a ti mismo, el cómo tú valoras eso que tú eres y el cómo tú muestras eso que tú eres. A nivel de autoconcepto, uno sabe quién es y qué rasgos lo caracterizan. A nivel evaluativo de la autoestima, uno decide, determina si eso que uno es bueno o es malo. Y conforme a si sea bueno o es malo, lo mostrará y lo mostrará de determinada manera. Me explico. Si yo soy gay y yo pienso que ser gay es bueno,
pues yo mostraré abiertamente mi homosexualidad y en todas partes hablaré de que soy gay, que todo esto y que lo otro. Bien, si yo no tengo muy asumido que soy gay o veo que ser gay es malo, hay dos posibles reacciones. Una, no lo asumo, lo escondo, lo niego, intento dejar de ser gay, me voy a una clínica de estas que ahora están cerrando todas por fin, intento dejar de ser homosexual porque es algo que no puedo aceptar. O, incluso aunque lo acepte, cuando lo muestro, o lo muestro a medias, o lo muestro acompañado de una emoción perturbadora. Lo de la emoción perturbadora suena a misterio, pero es muy fácil. Me da ansiedad, me da miedo, me provoca vergüenza, me siento culpable, etc. Cuando alguien siente vergüenza de ser etiquetado, visto con, acompañado de algo que de alguna forma exprese su homosexualidad, dices, hombre, algo de homofobia interiorizada tiene que haber. ¿Se ha entendido? Pues ahora cambiamos cualquiera de estas características, pues por ejemplo, ser seropositivo, que me guste que me hagan un fist, ser muy activo, muy pasivo, muy dinámico sexualmente. Y el cómo nosotros, si te resulta fácil explicar en una reunión cómo es tu sexualidad, pues a lo mejor tienes mucha más aceptación, mucha mejor autoestima en lo que tiene que ver con tu sexualidad. La cuestión es, personas con estrés postraumático, es fácil que desarrollen algún tipo de rasgo que tenga que ver con homofobia interiorizada. Es decir, es fácil encontrarte personas con homofobia interiorizada que han tenido una muy mala vivencia de su homosexualidad. Luego explicaré un poquito mejor por qué. Guiones trágicos y guiones de agresión. Yo siempre gasto la misma broma. Película estadounidense de terror. Se han sucedido una serie de misteriosos asesinatos en una casa abandonada en las afueras del pueblo. Un grupo de adolescentes, medio borrachos, va a esa casa. El negro ya ha muerto. Ya sabéis que el negro en las películas americanas muere el primero. El negro ya ha muerto. Entonces van al salón y entonces de repente no se sabe muy bien cómo desaparecen todos. Y se queda sola la rubia tonta, que también hay una siempre, la líder de las cheerleaders, esta, como se diga, ¿vale? Que está enamorada del quarterback. Yo aprendo mucho del léxico estadounidense con estas películas. Entonces se queda sola, no se sabe muy bien por qué, se queda sola. Se ponen todos de acuerdo, vamos a dar un susto, y desaparece, ¿no? Y ahora ella, pues acojonadita, chicos, no hagáis esto, por favor, que ya está bien, o sea, me estáis asustando, todas chorradas esta que dice. Y de repente se oye un ruido un poco más siniestro. ¿Cómo era Tony Allen? Ahora lo haces. Eso. Y la rubia tonta empieza. John, ¿eres tú? Me estás asustando. John, ¿qué va a suceder en ese momento? Que la matan. Todos sabemos perfectamente que en ese momento a la rubia tonta la matan. De hecho, lo sabemos tan bien y tenemos tan interiorizado el guión, suceso A vendrá sucedido de suceso B, que los guionistas juegan con nosotros, porque no aparece el asesino, aparece John, que saca una navaja y el asesino, ¡fua!, que la mata, tú te acojonas 3 veces en la butaca. Ese es un guión mental. Acontecimiento A vendrá sucedido de acontecimiento B. A la rubia tonta la matan, al maricón lo agreden. Me da miedo que se sepa que soy homosexual porque entonces se reirán de mí, no sé qué pensarán en mi trabajo. Una vez me escribía un chico, me decía, hola Gabriel, ¿qué tal? Me gusta mucho lo que haces, es muy bonito, esto y lo otro. Yo soy también gay, estoy acabando psicología. Bueno, me decía, estoy acabando psicología y yo soy gay. Entonces abrí paréntesis y ponía, y a mí se me nota. Cada uno que interprete lo que quiera. Entonces me decía, me da mucho miedo que cuando esté en consulta y venga un paciente y yo empiezo a hablar, se dé cuenta de que soy gay, igual se referiría a que tenía mucha pluma, lo que fuera, ¿no? Y que en ese momento deje de tomarme en serio. Y yo le explicaba, eso es homofobia interiorizada, es un guión no tanto de agresión como de falta de respeto, en el sentido de que tú das por hecho de que en el momento que se visibilice que eres homosexual, la gente con la que te estás relacionando te minusvalorará. Eres menos válido, eres peor profesional por el hecho de ser maricón. Y bueno, el archivo se lo fue trabajando y todo aquello. Eso es un guión de agresión. Pero un guión trágico, ¿qué sería un guión trágico? Eso que tenéis ahí delante es el soneto de la dulce pena, de Federico García Lorca, de su última época.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua, el acento que me deja cada noche en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. ¿Lo conocéis? Tengo pena de ser en esta orilla. Fijaros lo que dice, tengo miedo a perder. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, como si fuera mucho, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. El último verso es una referencia a Walt Whitman. ¿Qué piensa este hombre del amor? Que va a ser un puto desastre siempre. El amor gay es un amor trágico. Bueno, en su momento. Porque en su momento era así, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos todavía muy interiorizados esos guiones. Y por un lado, damos por sentado que nuestra vida sentimental tendrá como mínimo tintes de este tipo, o incluso damos por válido las relaciones, por muy tóxicas que sean. Es un poco como decir, ¿y dónde voy a encontrar otro que... No haya otro que me quiera, que esto ya es más todavía peor. Sino, teniendo en cuenta que estamos todos así, y que el amor es así, y que las cosas son así, donde, ¿cómo voy a plantear yo ese objetivo bastante irreal de encontrar una relación que realmente sea nutritiva y satisfactoria? Entonces, en muchos casos, cuando estás trabajando en las dependencias sentimentales, te encuentras que hay un guión de este tipo detrás. El amor gay es un amor trágico, siempre. Os voy a poner ahora un vídeo, la siguiente diapositiva, hablando de la indefensión aprendida. Hay dos conceptos que son muy también de nosotros. Uno es el de la indefensión aprendida y otro es el de la asertividad. Vamos a ver el de la indefensión aprendida, son 5 minutitos que voy a descansar yo y os van a explicar muy bien qué es eso de la indefensión aprendida. Las matanzas masivas de judíos en la Segunda Guerra Mundial han sido retratadas con crudo realismo en series televisivas como Holocausto y en numerosas cintas para el cine. La más conocida y premiada de todas ellas probablemente sea La lista de Schindler, donde se muestran escenas muy duras de asesinatos indiscriminados y terribles, de centenares de reos camino del cadalso en un silencio atronador. Muchos espectadores, cuando contemplan estas escenas de pasividad letal, se preguntan: ¿cómo es posible que los prisioneros no hicieran nada cuando los llevaban a una muerte segura? ¿Por qué no intentaban arrebatar el arma de sus guardianes, abalanzarse sobre ellos? ¿Qué perdían con un último acto de rebeldía, con un último intento de fuga, si sabían que la puerta del barracón al que las llevaban como ganado no era sino la morada definitiva? Cuando aparecen en pantalla estas escenas, muchos espectadores se revuelven nerviosos en sus asientos o susurran unos imperceptibles con que quítale la pistola, salta sobre él. ¿Cómo explica la psicología esta pasividad ante un destino atroz como la muerte? O sin llegar a extremos tan dramáticos. ¿Por qué tanta gente asume sin ningún tipo de rebelión su propia destrucción física o psicológica, sin poner nada de su parte? Una teoría psicológica que podría ayudarnos a encontrar explicación a estos hechos es la del desamparo aprendido o indefensión aprendida. Con este nombre, Martin Seligman y sus colegas definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento de los años 70. Durante unos días, Seligman se encargó de suministrar descargas eléctricas a 2 perros colgados en unos arneses en su laboratorio. Las descargas eran idénticas para los 2 perros, pero uno de ellos podía evitarlas pulsando con su hocico una palanca. El otro no disponía de este mecanismo, de modo que recibía la electricidad hasta que el otro perro pulsaba el botón. Tras una serie de ensayos para que el primer perro aprendiera a evitar las descargas y el segundo se resignara a sufrirlas sin poder hacer nada, pasaron a los animales a otras jaulas que tenían 2 compartimentos, uno electrificado y el otro sin electrificar. Si el perro quería evitar las descargas, simplemente tenía que saltar al compartimento que no tenía electricidad. El perro, que en la primera parte del experimento podía frenar las descargas con su hocico, lo hacía perfectamente, sin problemas. El otro perro, que había aprendido a que hiciera lo que hiciera, no podía evitar unas descargas que se producían sin regularidad y sin explicación alguna, al final acababa aceptando la electricidad de forma resignada, de forma pasiva. Había aprendido
a estar indefenso. Pronto Seligman y otros psicólogos trasladaron este fenómeno a la realidad humana y comprobaron que en muchas ocasiones las personas también caen a veces en un estado de indefensión aprendida, resultado de una serie de experiencias desagradables ante las que ninguna de las medidas que se toman surte efecto. Se trata de situaciones frustrantes que, para mayor desesperación de las víctimas, aparecen sin razón que las justifique y sin una regularidad que las haga previsibles. ¿Por qué me pega? Y él dijo: la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que estás sufriendo, Helen. Eso no importa. Ya lo he aceptado. Aceptado. Según cuentan los historiadores, eso es lo que pasaba en los campos de concentración nazis y lo que sigue sucediendo en los centros donde se tortura. En estos lugares no existe una lógica que permita a los reos prepararse para el castigo, pues ante las mismas conductas, unas veces se les tortura o asesina y otras no se les hace nada. Está bien, puedes irte, vete, te perdono. En estos lugares no hay tampoco opciones para reducir el sufrimiento. Así, pasado un tiempo, estas personas aprenden que no pueden hacer nada para defenderse. No solo en lugares tan tenebrosos como los campos de concentración o los centros de tortura se puede aprender la indefensión. En el día a día, en las relaciones laborales o familiares, hay personas que tras muchos intentos fallidos por salir adelante han caído en una profunda indefensión. En estos casos no basta con que los espectadores de la película de nuestra vida nos digan: ánimo, actúa, cambia. Es necesario desaprender la indefensión y recuperar la confianza en uno mismo, para lo que a veces la ayuda de un amigo, un familiar o un profesional de la psicología puede ser decisiva. Pues eso es la indefensión aprendida. Es una situación que se produce y se asemeja muchísimo a un estado depresivo, donde la persona no reacciona, no hace absolutamente nada para intentar salir de la situación en la que se encuentra, y que se produce cuando las agresiones aparecen de forma errática, no son predecibles, a veces sí aparecen, a veces no aparecen, y además no puedes hacer nada por evitarlas. ¿Alguien se ha sentido así de pequeño? Tú te has sentido así de pequeño. Tú y unos cuantos más, lo que pasa es que estamos todos callados, pero eso de este es el destino de los maricones, más tarde o más temprano alguien me va a venir y me va a insultar, eso nos ha pasado a todos. A todos. Y encuentras procesos que son muy parecidos a los estados depresivos, donde la persona simplemente da por sentado que lo suyo ya no tiene solución, ni siquiera intenta arreglar cosas en su vida, que tiene que ver con esto que hemos denominado indefensión aprendida. Hemos aprendido que no hay defensa posible. Otra cosa que aparece con muchísima frecuencia, con personas que hemos desarrollado estrés postraumático, es... ¿Qué me hace, cariño? No, todavía no. Ya, tío, se me adelanta este chico. Siguiente. Es que ese es el vídeo que hemos visto, ¿eh? Otra cosa que es muy frecuente encontrarte en personas homosexuales, es una cosa que yo siempre doy mucho por culo, es la asertividad. Es lo único en lo que doy por culo, con la asertividad. Porque muchos de nosotros hemos recibido un entrenamiento en no ser asertivos. ¿Sabéis que la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la sumisión? Y a nosotros se nos ha enseñado a ser, comunicativamente hablando, sumisos. De dos formas. Una, se castiga o no se refuerza ser asertivos, mostrando la homosexualidad, y esos son dos ejemplos. Así lo muestras, ven que te vamos a hostiar, castigamos que muestres tu homosexualidad, o
se intenta no reforzar. Es como, bueno, tampoco hace falta que te pongas un cartel, niño, que las vecinas no necesitan saberlo. La otra situación que te encuentras con cierta frecuencia es que recibes más refuerzo por esconderte, por conductas sumisas, que por mostrarte con naturalidad. Y cuanto más te armarices, más fácil es que puedas socializar. Y ese tipo de situaciones finalmente nos enseñan a no ser asertivos, a que nuestras necesidades, sentimientos, etc., no importan tanto como las de los demás. No importa que yo me sienta mal porque tengo que esconderme, importa más que mi madre no se avergüence de que tiene un hijo maricón. Y etc. Bien, dale. Como resumen, la frase viene a decir más o menos, el que nos traduzca allí el amigo que sabe inglés. Qué callados os quedáis todos. Manuel, ¿qué dice ahí? Sí, todos los gays están jodidos. Están jodidos todos los gays. Fijaros hasta dónde llega el punto que ya es casi como un meme, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues eso, si has tenido unas vivencias biográficas tan terribles como haber sido acosado, agredido, insultado, tenías miedo al rechazo, etcétera, 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 es fácil que se desarrollen este tipo de situaciones y características. Dificultad para vincularte, la revivencia en sus formas diferentes, la ansiedad, con las formas distintas también de manifestarse, indefensión aprendida y los déficits de asertividad. Afortunadamente, el futuro está de nuestro lado. Y no sobre el futuro. A mí esta foto me encanta, no sé si lo veis, la cara del policía diciendo, vaya tela el colega. O sea, esta es una manifestación de homófobos diciendo que si la Biblia dice que Dios ha dicho que los homosexuales son malos, que van todos al infierno, y un colega se disfraza de Jesucristo, se pone delante de ellos con un cartel que dice, yo no voy con esta gente, ¿eh? Y está fantástico. Aquí está la policía está diciendo, vaya tela yo también aquí en medio, entre el colgado este de Jesucristo, los homófobos de detrás, vaya tela. ¿De qué vamos a hablar a partir de ahora? Pues del futuro, de soluciones, de cosas que podemos hacer para arreglar la situación. Y con ello